Familia, amigos, bienvenidos a un nuevo programa, bienvenidos a un nuevo capítulo de Manos que Motivan, un programa realizado, creado por y para ustedes, la familia que siempre está conectadísimos con nosotros, con Manos que Motivan. Recuerden que en Manos que Motivan estamos lunes, miércoles y viernes con diferentes invitados y personas súper poderosas que nos vienen desde su conocimiento y desde su testimonio de vida a dar muchas herramientas para poder avanzar, seguir y salir de esa zona que muchas veces estamos como estancados o la zona que llamamos zona de confort. Y martes y jueves estamos con Hágalo en Casa, así que familia, los que siempre se conectan con nosotros, por favor, ese botoncito que está acá al ladito, vamos a compartir la programación y si a alguien ustedes creen que este programa les puede ayudar, que yo sé que son muchos de su comunidad, por favor, envíenle el link, por favor, compártale ese programa porque queda aquí grabado en la nube, así que yo veré a compartir esta programación. Y hoy un día espectacular con una súper invitada, una mujer poderosísima, una mujer que ha trascendido en su vida, que ha logrado cosas maravillosas, escritora, coach, o sea, una mujer completísima. Hoy está aquí con nosotros esta bellísima mujer que viene a direccionarnos, ayudarnos y guiarnos en la vida. Por eso, recibamos con un fuertísimo aplauso a Mía Paz. Mía, bienvenida. Muchísimas gracias. Feliz de estar acá. Me encanta que estés aquí. Gracias por aceptar la invitación. No, con mucho gusto y nada, lista para acompañar. Me encantó lo que dijiste, salir de la zona de confort, salir de la zona cómoda, así que vamos a incomodar a la audiencia. Además que eso es bueno, ¿no, Mía? Y me encanta porque la única manera que uno puede salir mucho de ese momento que le llamamos zona de confort es saliendo e incomodando nuestras vidas o llegando o escuchando o haciendo cosas que no nos gustan, cosas incómodas. Sí, en la incomodidad está la ganancia. Totalmente. Y el placer a ratos. Totalmente de acuerdo. Bueno, Mía, si hay alguien que no te conoce en ese planeta Tierra y te pregunta, Mía, ¿quién es Mía Paz? Bueno, soy periodista, somos colegas. Soy periodista, durante muchísimos años trabajé en El Espectador, trabajé en los medios de comunicación, pero un día ya hace mucho tiempo me tocó el bichito del coaching, ya 2 décadas. Y desde entonces me he dedicado al coaching, a acompañar a las personas a transformar sus vidas. He tenido la oportunidad de recorrer el mundo acompañando a las personas en entrenamientos de coaching, a través de libros, a través de conferencias, de talleres, bueno, de muchísimas posibilidades para abrir la mente, cambiar el mindset de la humanidad y por supuesto el mío. Así que yo te diría, me resumo. ¿Quién soy yo? Una mujer apoteósica, magnética, libre y victoriosa. Buenísimo eso. Además que es algo que uno debe hacer y es comenzar, y ya lo iríamos hablando, pero lo acabas de hacer y es comenzar a manifestar y hablar las cosas que no son como si fueran uno y dos, hablarse con ese poder a uno mismo, que eso es el entrenamiento, porque veo que va direccionado tu entrenamiento o tu coach, va direccionado al crecer personalmente. Sí, al desarrollo del potencial humano. Ahí en las tecnologías, lo llamamos tecnologías del potencial humano, hay como mucho recelo. No somos crecimiento personal, no somos motivadores, somos mucho más que eso. Y como resumen es que la motivación puede que sea como la champaña, ¿no? Sube la espuma y se baja la espuma. Mientras que cuando hablamos de transformación o desarrollo del potencial humano, hablamos de que los seres humanos dan un salto cuántico, hacen un desplazamiento de su ser y jamás vuelven al mismo lugar donde estaban. Ahí me acabas de decir muchísimo porque yo estaba mucho con esa noción del crecimiento personal, pero es de la transformación personal. Sí. O sea, ya ahí, cambio de palabra. Cambio de paradigma, ya hice mi primer coaching de hoy. Ya, no, apague y vámonos. Óyeme, Mía, ¿de qué parte del planeta Tierra eres? Yo soy de Bogotá, Colombia.
orgullosamente colombiana. He tenido la oportunidad de vivir en muchas partes, de viajar, como te digo, haciendo mis entrenamientos de coaching, pero cada vez que yo me paro en cualquier escenario mundial, digo orgullosamente colombiana. Me encanta, y además que la parte de tocar ese toque, tener ese toque colombiano también da una connotación fuertísima porque es la sabrosura, la alegría, es la entrega, es la manera como llegas a esa persona que tienes una energía lindísima, bellísima de poder atraer y atrapar a las personas. Entonces, eso también lleva muchísimo. Sí, cuando llegamos a otros países nos dicen cómo habla de bonito. Sí, 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 Sí. que la energía, qué energía tan linda que tienes. Sí. Óyeme, Mía, al ser bogotana, padres bogotanos, hermanos, ¿cómo es tu núcleo familiar? Uy, mi núcleo familiar es gigantesco, una tribu completa. Ok. Imagínate que yo soy la hija número 12 de una familia que en total fue de 14 hijos. Ay, ay, ay. Pero siempre fui como la pequeña, bueno, por distintas razones, entonces éramos 12. Y yo era la niña pequeña en un mundo de hombres, 9 hombres, y mis 2 hermanas son las mayores de toda la familia. De hecho, a mi hermana mayor le decían que ella era mi mamá. Wow, 12, Dios 12, santo, pero bogotanos. No, entonces ahí va la historia. Mi padre de Pereira, y mi madre de un pueblito de Cundinamarca que se llama Jacopí, Cundinamarca. Sí, sí, sí. Pero también a la vez ella hija de un inmigrante que había venido de Polonia. Entonces, todo está rubio y está... Esa belleza también es europea. Ah, ok. Tiene mucho revueltico por ahí. Oye, Sí. y de ese combo de 12, donde tú eres la doceava, o sea, digamos que la niña, la pequeña, tus hermanos viven, tus papás todavía están contigo, todos te Mis acompañan. papis trascendieron ya hace algún tiempo. Afortunadamente ya estaba yo en el coaching y pude manejar esos temas Claro. porque siempre digo que no hay un ser humano que yo haya amado más que a mi mamá. O sea, mi mamá para mí sigue siendo esa maestra, ese ser que me enseñó el amor incondicional y a amar tanto. De verdad, no he amado a nadie como amé a mi mamá. Mi papi durante mucho tiempo no vivió con nosotros, él es un empresario y esos empresarios que no se derrotan, ¿no? Entonces él siempre era como, no me funciona la fábrica acá, él tenía una fábrica de vidrio, no me funciona la fábrica aquí, voy a abrirla en otro lado, no me funciona allá, voy a abrirla en otro lado. Me dejó una gran herencia, la del emprendimiento y la de no vencerme. Y mi mamá, la berraquera de la mujer colombiana, No, y además, con todo ese batallón de hijos. o sea, no está presente tu padre, pero tu madre se responsabiliza de 12. Wow, o sea, una mujer durísima. Sí. O sea, de ahí saca la tenacidad. Sí, sí, de ambos, de ambos, de ambos. Mi papi creo que él era como muy tranquilo, pero a la vez súper creativo y como te digo, como empresario no se rendía. Entonces creo que de los dos, de mi madre las ventas, o sea, ella sí me enseñó a vender. Acá la única manera de comer es vendiendo, entonces Wow. de ella ¿Y en qué aprendí parte de Bogotá eso. creciste? Mira que yo crecí en el barrio Ciudad Jardín del Sur. Que claro, en la época de la universidad yo no, marica, yo soy de Chapinero Alto. Ok, Porque tú sabes que vivimos con tantas máscaras y con tantas cosas y es como, esconde tu verdadero yo, esconde tus orígenes, esconde tus raíces y muéstrate, y más pues en el mundo del periodismo y todo esto, como que wow. Pero ya llega un momento en el que yo me sincero conmigo mismo, conmigo misma y digo, no, es que estas son mis raíces. Mi papá tenía la fábrica en el barrio Villa Javier, al sur de Bogotá, sus empleados allá. De hecho, ahorita pusieron un museo de la historia del vidrio y hay parte de la historia de mi papá por allá en uno de esos barrios del sur de Bogotá. Entonces yo orgullosamente vengo de allí, de una familia que vivía en arriendo, de una familia que la luchaba, de una
una madre que luchaba y que todo el tiempo se estaba diciendo a mis hermanos y mi papá también, berraquitos a trabajar, porque aquí es trabajando la única manera Total. de prosperar. Total. Y en esa infancia, en esa niñez, tranquila, además con tantos hermanos, pues me imagino que sabrosa No también. era nada tranquila ni No, nada sabrosa. ¿por qué? Porque me hacían muchísimo bullying, ¿Tus muchísimo hermanos? mis hermanos. Ah, caray. Mis hermanos me hacían mucho bullying, pues yo hoy me río y con mis hermanos me río y todo esto, pero en el fondo, mira que ya después cuando me vuelvo experta en estudiar el cerebro, en todo el tema de la neurociencia y todo eso, yo digo, maricante, yo estoy aquí Viva. Ajá. porque realmente era muchísimo bullying y a mí me hacían bullying porque sí, porque no y por si acaso. ¿Pero por qué te hacían bullying? En qué hacían Que era bullying? gorda y fea. Pues para mis hermanos yo no reunía como los estándares de belleza que ellos consideraban. Entonces me hacían, pues aunque en la casa todos, o sea, imagínate 12 haciéndose bullying, pero a mí me hacían muchísimo bullying por gorda y por fea. De hecho, a veces, una vez entró un amigo de mi hermano y le dice, yo le abro la puerta y le dice, hola, ¿cómo está? Oiga, usted sí va a tener hermana para toda la vida. Yo le dije, veremos. Y pues, obvio, es que son esas partes que hasta el momento en que uno trasciende y comienza a tener conocimiento y ya es un poco más centrado de su realidad, de su vida, ve que todas esas cosas en la niñez, en la juventud, bueno, más que todo en la niñez, afectan muchísimo al ser humano que somos ya de grandes, de adultos, afecta muchísimo ese bullying, esa falta de un padre presente o de una madre presente. Ahí afecta, no en la niñez, pero esas partes afectan muchísimo ahorita en la adultez, Claro. a que tengamos muchas maneras de actuar, muchos miedos, que tengamos muchas dependencias emocionales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿En qué momento tú crees que ese bullying familiar, bueno, aunque en ese momento no se llamaba bullying, sino lo tomaban a uno de recocha, Sí. ¿sí? Porque eso pasa en todas las familias, y más una familia tan grande, ¿sí? Claro. Pero ¿en qué momento crees tú que dejó de pasar eso en tu vida? Mira que fue muchísimo tiempo. O sea, yo en coaching decimos, creo una conversación tan poderosa de mí misma a prueba de comentarios o de opiniones externas, pero pasa muchísimo tiempo. Yo pues llego al periodismo, trabajo en los O sea, ya de grande. medios, claro, trabajo en El Espectador y siempre como con esa fachada, ¿no? De la mujer exitosa. Tuve la oportunidad de la época de Señal Colombia, dirigir programas, presentar programas y todo, y aún así era muy dependiente de la opinión ajena, de la aprobación ajena. Y la conversación de gorda siempre estaba anclada en mi subconsciente y yo me podría ver súper flaquita, pero dentro yo estaba gorda y me miraba al espejo y estaba gorda y volteaba y estaba gorda, que ya era algo tan anclado, hasta que, claro, a través del coaching yo me doy cuenta que no soy eso, que yo puedo abandonar la conversación que yo tenía de la mujer gorda y de la mujer fea, aunque me viera espectacular, y decir, no, o sea, voy a crear una conversación y por eso creo la conversación de yo soy una mujer apoteósica, que apoteósico es algo brillante, único, magnífico, y que utilizaban los griegos en las ceremonias para conmemorar tanto a los humanos como a los dioses destacados. Y yo digo, esa soy yo. Qué lindo, qué lindo. Además que resalto algo que acabas de decir y que quiero resaltarlo acá para la familia de Manos que Motivan y es que cuál es la conversación que muchas veces tenemos en nuestras vidas y son conversaciones o textos que nos dejan no porque nosotros lo queramos, sino que nos han impuesto las demás personas. Entonces, tú eres gorda, tú eres fea, tú eres flaca, tú eres boba, no eres nada inteligente, tú eres bruto, tú no vas a hacer nada en la vida. Y esos textos o esas palabras que quedan ahí ancladas son cosas que nos las han impuesto porque alguien muy querido, sea familia, que muchas veces son los más allegados, son los más cercanos los que nos hacen esos textos, Sí. sea la familia, sea la pareja, esposa, esposo, lo que sea, novia, novio,
sea esa persona que uno ama, hijos muchas veces le anclan a uno esos textos y uno se queda con eso ahí anclado, entonces uno se mira al espejo, no es que yo soy bien feo y yo no voy a conseguir nada, no voy a lograr nada, o no es que yo no tengo plata y yo no voy a poder salir de acá, o es que como no tengo plata no puedo estudiar, o es que yo no voy a lograr hacer nada en la vida, y son esos textos que le ponen o le imponen Ajá. el resto de la gente, no son cosas propias de uno y uno se apropia de esas cosas tan horribles que hasta cuando haces conciencia, como lo que tú has hecho trascendido en la vida, hasta cuando haces consciente de eso es que comienzas pues, a quitarlo, a desarraigarlo. Es Ujú. difícil, pero no imposible. No, imposible. Y creo que también es un proceso de no victimizarse, ¿no? O sea, porque yo, ay, me podría poner el papel de la víctima de mis hermanos, pero no, porque yo creo que cada uno de ellos también cuánto bullying le hicieron los demás y cuánto les hice yo. Entonces, Total. obviamente, es la interpretación que nosotros hacemos, no lo que el otro diga, es la interpretación que nosotros hacemos. Lo que sí he aprendido es que de niños, pues obviamente vamos grabando, y todo eso se queda allí en nuestro subconsciente. Si no llega un momento que de adulto nos hacemos cargo de eso, pues ahí viene la hecatombe. Y ahí eso es lo que acabas de decir, me parece lindísimo, cuando nos hacemos cargo de esa parte inconsciente que ha estado allí guardada por tantos años en el subconsciente y que nos hacemos cargo porque son textos que nos hemos sacado por mucho tiempo de la vida, que son esos textos que nos han dejado la familia y los hermanos, y uno de pelado que es cruel. Malo. Uno es cruel, uno de verdad es cruel, muy malo. Bueno, no Sí. muchas veces uno, sino los que están cerca de uno, los que están cerca de uno, perdón, pero eso cuando tú te haces cargo, comienzas a trascender y nunca es tarde. Eso Ujú. es algo que siempre aclaro acá en Manos que Motivan. Nunca es tarde para que ustedes se hagan cargo de su vida y comiencen a tener una trascendencia, comiencen a avanzar. Si tú me dices que tu papá, un empresario del vidrio, exitoso, con su empresa aquí, allá, dando, tu mamá una vendedora espectacular, además guerrera, mujer durísima, teniendo esas dos bases de una empresa, la parte empresarial, y teniendo esas bases de ventas de tu madre, ¿por qué periodismo? ¿Por qué periodismo? Mira que fue una decisión muy consciente, muy razonable. Yo quería ser escritora. Y pues de una familia tan grande en la época mía, no es como que vengan, hagan la fila que les voy a pagar a todos la mejor Universidad. universidad. Era cada uno, mire qué puede hacer, cómo lo puede lograr. Así que literatura no había de noche. Y yo pues necesitaba estudiar de noche, y en esa época pues digo, ¿dónde se estudia comunicación social? Porque no hay literatura, y entro a la Universidad de los Libertadores, que hoy miro hacia atrás y digo, fue la mejor decisión que yo pude haber tomado, de estudiar comunicación de noche, pero me dedicaba al teatro. Entonces ahí yo dije, no, yo igual no voy a dejar mi Tu vena carrera, artística, ok. mi sobreactuación. Entonces me dedico también a combinar el periodismo con el teatro, y llega un momento en el que yo digo, este mundo del teatro me parece muy chévere, pero el ambiente y todo esto no es como para mí. Yo soy una energía más bien tranquila. Y entonces ya digo, me voy a tomar en serio lo del periodismo, y me comienzo a abrir puertas desde muy chiquitica. Yo en la República, a mis 20 años ya trabajaba en la República, en la redacción de la República, y comienzo a abrirme y abrirme y abrirme puertas, y ya llega un momento en el que mis puertas se abrieron por el lado del periodismo económico. Entonces digo, no, pues voy a estudiar economía también, voy a hacerme una maestría en economía, una especialización en economía, y me meto por ese mundo. Así que para mí el sueño de ser escritora queda archivado, y en ese momento yo digo, está O sea, bien, yo estoy fluiste. bien con eso, sí. Comenzaste a fluir, o sea, Ajá, terminas como periodista, ¿sí? O comunicadora social, ¿sí? comunicadora social, periodista, Enfatizan énfasis en periodismo, en televisión. en televisión, ok. Y al tener esa, dices, te comienzas a enganchar eso es una revista, ¿no? La República, no, es un El periódico, La periódico República. económico, sí. Y allí te enganchas en la economía y comienzas a amar la economía y
me direccionas apasiona, allí. sí, ya después de ahí entonces paso a la prensa, también a la parte económica, revista Negocios en la parte económica, El Espectador en la subdirección económica, Pero redactando, o hay que redactando, estabas escribiendo, entrevistando ok. en el Espectador desde que arrancó todo. La época, imagínate cuando surge Portafolio y el Espectador, el salmón del Espectador, que en ese momento era pues el boom Boom, del ujú. periodismo económico. O sea, no lo dejaste tampoco abandonado la escritura, porque si redactabas para esos revistas y periódicos, tampoco la abandonaste del todo. Yo pensé, no, se dedicó a la economía y se olvidó de la redacción. No, Ah, yo todo el tiempo he escrito, todo el escrito, tiempo pero escrito. cuando dices que dejaste un poco al lado es porque no te enfocaste a lo que querías, que era escribir. Escribir, yo admiraba muchísimo a Gabriel García Márquez y claro, cuando el Nobel y todo esto, y yo me acuerdo que esa época yo estaba en el colegio, pero yo soñaba con ser escritora y soñaba con escribir novelas y todo esto, pero ya llega un momento en el que digo, no, o sea, lo mío es la economía. Y cuando Pero ya grande. llego, O sea, ya estabas ejerciendo. sí, o sea, yo ya, ponle unos 25 años, comienzo a estudiar economía, hacer la maestría, especialización, O sea, eso fue una periodismo cosa tras de otra. económico, énfasis económico. Y claro, cuando llego al mundo del coaching, me hacen una pregunta y la pregunta que me hacen es sobre los sueños archivados. Y yo digo, no, yo no tengo ningún sueño archivado, pero en el fondo yo sabía que sí, que a esa niña a la que le hacían bullying sí le estaba fallando porque esa niña quería ser escritora y no escribir en un periódico, quería sacar sus libros, quería recorrer el mundo con sus libros, así que sí le estaba fallando, pero tú siempre te inventas la historia para sentirte cómodo. Pero cuando te hicieron esa pregunta, ¿tú eres consciente de que tenías esa falencia o era inconsciente? Porque muchas veces, No, y también totalmente inconsciente. Ah, inconsciente, o yo sea, sí dije, porque, ¿cómo? Porque eso es una no, cosa de las que totalmente los seres inconsciente. humanos luchamos mucho. Y es que nos hacen esa pregunta, o sea, ¿qué sueño te falta por cumplir? Obvio, viene todas las magnos, una casa, un apartamento, viajar, tener este lujo, este otro. Pero cuando te hacen esa pregunta, yo creo que es muy difícil uno decir, no sé, yo de niño quería un Rayo McQueen y Ajá. sí, cosas así, no, es muy difícil. No, tú dices nada, todo No, lo yo he estoy hecho, bien, todo todo lo he súper. logrado, todo Sí, lo he a ver, ¿a logrado. quién le enseño? Sí, total. Oye, y mira, en ese proceso de tener estar en una revista, ya estar en un periódico, en esa redacción, en un periódico, además que te especializaste o hiciste la especialización en economía, estabas como, entre comillas, bueno, teniendo o cumpliendo tu sueño, entre comillas. ¿Cómo llega a esa parte? Porque eso es muy importante, eso es un antes y un después cuando llega el coach o cuando llega esa Ujú. parte del reconocimiento propio. ¿Cómo encuentras ese mundo? ¿O cómo te Ah, encuentras ese el mundo a ti? mundo yo creo que me encontró y precisamente una colega periodista también que es Fabiola Morera, que es muy reconocida en el ámbito empresarial. Ella es la madrina de mis hijos y me dice, comadre, es que quiero que haga tal cosa. Y yo, qué pereza. Y aparte yo no necesito eso. Y ahí hay otra pregunta. ¿Eso más o menos en qué tiempo de tu vida pasa? Uy, yo tenía mis niños pequeños, o sea, te estoy hablando 20 años atrás. Ok. Em, Tenía mis niños pequeños, una vida de la que me sentía súper orgullosa económicamente, profesionalmente, familiarmente. Entonces, como tú dices, al coaching es como, la creencia es para que me arreglen. Entonces yo decía, yo no tengo nada que me arreglen. ¿A quién hay que ir a arreglar? Yo arreglo, yo arreglo. Sí, entonces yo decía como no, pero ¿sabes qué me seducía? El hecho de que una mujer como ella tan poderosa estuviera en eso. Y yo decía, si ella en esa época era la asesora de relaciones públicas de Ardila Lule, ¿qué hacen eso? Entonces como que no me cuadraba la música con la letra. Y yo creo que en cierta medida como el chismecito de qué es eso, en qué es lo que anda, qué es lo que hace allá, me lleva a tomar la decisión y aparte ella me dice, pues está bien, como tú tienes la vida perfecta, hazlo por tus niños. Y ahí tú sabes que, Te tocaron, sí, o sea, tocaron la fibra que era. sí, O sea, tú
tu amiga, que es tu comadre, te mete por ese mundo, Ajá. pero a hacer un Un abrirlo. taller de fin de semana, que yo vaya ahí, era muchísima gente, eran como 300 personas, entonces tú vas allá de X a sentarte, a mirar, a juzgar, a criticar, y, y yo decía, como chévere, y obviamente desde el ego yo decía, ¿y esto yo por qué no lo conocía? O sea, ¿qué hacen haciendo esto sin que yo Sin sepa, que yo sepa esto. sin que yo Ok. sepa? Pero finalmente me impacta mucho. Me doy cuenta de todo esto que tenía en el subconsciente, de dolores de la infancia. Me doy cuenta que el ser humano hace como el gato vaya, hace popis y tapa con la arena. Y yo decía, yo también creo que he tapado muchas cosas de mi vida y no me he dado el permiso de mirar hacia adentro, de escudriñar allí, y obviamente eso es doloroso y es incómodo, pero ahí aprendí que en la incomodidad estaba la O ganancia. sea, ahí comienza. Ahí Ahí comienza. comienza una gran historia, pero antes de esa gran historia vamos a hacer un pequeño corto comercial y me parece fundamental y bellísimo también esa parte de poder conocer, ver que nosotros muchas veces no aceptamos las invitaciones que nos hace la vida, ¿sí? Las invitaciones que viene el mundo por medio de un amigo, pareja, conocido, y no sé por qué en los últimos tiempos, Manos que Motivan, hemos tenido muchas personas que son entrenadores, son coach de diferentes ramas, pero nos lleva al mismo punto, al conocerte a ti mismo para trascender y avanzar en la vida. Así O sea es. que eso me parece fabuloso. Pues, mira, vamos a ir un pequeño corto comercial y ustedes, familia, no se me muevan. Al contrario, vamos a compartir esta programación porque estamos en un momento espectacular y ahorita viene una parte excepcional donde Mía nos va a contar qué está haciendo en ese momento, que sé que les va a ayudar muchísimo a ustedes. Así que no se muevan, ya regresamos. Estar al día sí paga. Sigamos todo el mundo participando, pagando a su tiempo, y ojalá lleguen muchas personas más para poder participar y que HB nos sigan prestando un buen servicio en esta región. Soy la feliz ganadora de este premio. Muchas gracias a HB Multiplay este premio es por estar al día con mis facturas. Muchas gracias. ¡Bravo! Y ser cumplidora con responsabilidades con el internet. Muchas gracias. ¡Bravo! Cuando aparecen los signos del envejecimiento es gracias a que pierdes colágeno en el cuerpo. Con Hidracol colágeno marino, siéntete más vital y sigue tu camino. Somos la conexión que sigue tu ritmo. Cámbiate al internet más estable. Del 100, 150, 200, 300 y más megas a tu medida. HB Multiplay es internet a toda hora. Cámbiate al internet más estable. Del 100, 150, 200, 300 y más megas a tu medida. Contrátalo al 300-444-5500, 601-7799-600 o en hbmultiplay.co. Y regresamos, familia, regresamos a este hermoso proyecto y esta hermosa entrevista con nuestra querida Mía Paz, una mujer súper poderosa, una mujer que trasciende y que hace cosas maravillosas, espectaculares. Y hoy nos está compartiendo un poco de quién es ella, qué hace ella como ser humano y por supuesto ahorita nos va a contar un poco más de su especialidad, porque al final creo que si sigues cumpliendo sueños, sigues cumpliendo esas metas que tenías hace mucho tiempo, que no lo abandonas, que yo también digo que eso es esencial, primordial, que cuando tú dejas fluir la vida, sigues la vida, en algún momento llega lo que soñaste que hiciste si sigues avanzando en la vida, si le dices sí a la vida. Así es. ¿Cierto? Sí. Y a este momento me queda algo muy lindo y es que vamos en la 7ª edición, en el 7º libro. O sea, Sexto. ¿Sexto? Sexto. O sea, no, pues imagínate, o sea, Mía, 6 libros ya llevas. Cuéntame un poco
de esos libros, ¿de dónde nacen? ¿Por qué nacen? ¿Trasciendes a irte a entrenarte? O sea, te conviertes en coach. ¿En Colombia te certificaste? En Estados Unidos. Ok, ok. Te certificas en Estados Unidos como coach. ¿Y en qué momento comienza a vivir esa parte de ahora sí, me voy a enfocar a lo mío, a la escritura, a redactar en mis libros? Bueno, creo que en desarrollo de ese mismo entrenamiento, a ti te dicen, me acuerdo tanto que había una pregunta y dice, declara una vida que valdría la pena vivir y que resista el reto del rediseño, es decir, de la reinvención. Y yo dije, bueno, ¿a mí qué me gustaría hacer? Viajar por el mundo. Yo siempre me veía como en librerías, con gente, firmando libros, pero no solamente firmar libros por firmar o escribir libros por escribir, sino ayudarle a la gente, ayudarle a las personas a que ellos se encontraran sus sueños, crearan cosas, muy el tema de la transformación. Así que lo primero que escribo es una novela con Editorial Planeta. Hoy justo me vi con el editor de Planeta de esa época, creo que fue muy lindo, pero en el año 2009, creo, publiqué mi primera novela. Y para mí fue muy, muy lindo porque no solamente era hacerle realidad el sueño a esa niña, sino que me encontré con una historia maravillosa, con una historia de amor, desamor, pasión, turbulencia, paramilitarismo, de todo, y pude mezclar esa fase del periodista que investiga, que se mete, que va a fondo, y creo que esa es la característica fundamental de mis libros, que tienen muchísimo trabajo de campo, muchísima investigación, trabajo periodístico, y creo esa novela. ¿Cómo se llama la primera novela? Escape. 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 Y bueno, de hecho esa novela en su última edición, en el 2019, en la pandemia, sacó una nueva edición de esa novela ajustada con qué había pasado con los personajes. O sea, como una segunda. Una segunda. ¿Una secuela? Una secuela. Okay. Y esta secuela, la segunda novela, este año, en la Feria del Libro, es galardonada como la mejor novela iberoamericana por parte de la Cámara Iberoamericana del Libro. La secuela. La secuela. Wow, ok. ¿Y esa secuela también, cómo se llama? Escape. Escape, pero Escape. que le tienes que, segunda edición, secuela de Escape. No, mira, ¿cómo que la diferencio o la diferencio? aquí fue con mi editora de Planeta, decidimos llamarla Escape, pero siempre a mí me quedó con la conversación, le faltó el apellido, Escape, el retorno, Escape, Exacto. Lo que no sabes, pero quedó Escape, pero es otra Escape. O sea, si nosotros buscamos este libro, lo conseguimos en Amazon, en librerías, en Librería Nacional, en Librería Panamericana. Y es que me queda lo que tú dices, me faltó como el apellido. ¿Cómo yo diferencio entre la primera y la secuela? Es que la primera no se ¿Ya no consigue, la primera se convirtió en una reliquia. Ok. Hoy imagínate que hay inclusive gente de México, de España, que me tenga un ejemplar de Escape. ¿De la primera? Sí, de la primera. Ok. O sea, ahorita encontramos Escape, La única. La de 2019. única, sí, la de 2019. Ok, que esa es la galardonada 2025. 2025 como mejor novela. Qué lindo. Y a ese momento que yo veo acá, por ejemplo, que tenemos un libro muy bello que dice Empresario emprendedor que no te arrolle el tren. 7 lecciones empresariales, 10 historias memorables, 33 errores que debes evitar. O sea, acá estás también usando y como uniendo todo el conocimiento, el periodismo, la prensa, la economía, me imagino. Pero ¿por qué te fuiste por esa parte del emprendimiento? Bueno, en plena pandemia vivo yo un proceso personal, familiar, que literal el tren me iba arrollando. Okay. Entonces me enfrento a una situación económica
que implicó para mi grupo corporativo una pérdida de $3 millones por decisiones mal tomadas, decisiones empresariales mal tomadas, alianzas mal hechas, todo esto. Entonces con uno de mis socios un día estábamos hablando y le digo, oye, si existieran 100 errores que puede cometer un empresario, nosotros los hemos cometido todos. Entonces comenzamos a decir 101, 101, y ahí comienzo a escribir el libro que se llamaba 101 errores que los empresarios deben evitar. Pero después en el proceso me doy cuenta que había muchos errores como que se unían, que se pegaban en un mismo ítem. Por eso los 101 terminaron en 33. Pero ahí también aparece un momento en el que yo digo, pues no es solamente la historia nuestra o la historia mía, sino voy a desarchivar algunas entrevistas que había hecho en el periódico, pero también voy a hacer otras entrevistas. Entonces acá hay entrevistas con Mario Hernández, con Augusto López Valencia, hay entrevistas con empresarios pioneros de varias industrias en Colombia, como por ejemplo el señor Cesani, que fue el que trajo pastas Doria a Colombia, y entonces recopilo esas experiencias de empresarios que se han caído, que se han levantado, qué hicieron ellos, qué les funcionó, cuáles son sus lecciones, y así surge este libro. O sea, podemos decir que en este ejemplar podemos encontrar lecciones, ayudas, guianzas, no solo para los empresarios, sino también para los microempresarios o para los emprendedores. Para los empresarios, microempresarios, emprendedores y para las personas del común, porque siempre nuestra vida será nuestra principal empresa, tu vida, tu principal Sí, tú mismo empresa. eres tu marca, tú mismo eres una marca. O sea, aquí podemos encontrar esas lecciones, esas historias memorables y esos errores que debemos evitar para poder avanzar en la parte económica y también en la parte de trato a personal. O sea, ¿qué podemos encontrar aquí? Mira, ahí vas a encontrar primero la mentalidad, el mindset del empresario, porque es que creo que esto requiere un mindset especial. ¿Cómo me levanto de esas caídas? Porque en las entrevistas y en lo que yo converso con la gente y también a través del coaching que puedo dar, lo que yo me encuentro es que quizás para la persona que no ha tenido dinero, pues como el sueño de voy a crear dinero está, pero para el que ha tenido y de repente por X o Y razón lo pierde, generar esa mentalidad ganadora es un desafío muy grande. Entonces, ¿cómo hago para crear esa mentalidad ganadora? Y entonces, por ejemplo, ahí está Pedro Gómez Barrero, y qué hace él cuando pierde todo, y cómo se levanta. Ahí entrevisto a Luis Carlos Sarmiento Angulo, que nos dice, por ejemplo, en todo negocio lo más importante son las matemáticas, y así cada uno de ellos nos va dejando su legado de qué les funcionó a ellos, dónde no nos debemos meter, cuáles son esas alertas que debemos tener en cuenta para que no nos arrolle el tren y estar preparados para lo que viene. Y me parece fantástico, porque acá estaba leyendo, este libro no es solamente para empresarios, sino también para quienes están pensando en emprender y para quienes se ven a sí mismos como su principal proyecto, para quienes no quieren vivir en piloto automático ni pagar el alto costo de la ignorancia empresarial, para los que saben que su vida es un viaje constante y que no están dispuestos a dejarse aplastar por un tren. O sea, me parece una analogía espectacular lo del tren. O sea, la analogía del tren me parece espectacular. Eso lo podemos encontrar Amazon, librerías también. Amazon, librerías, y especialmente para a través de las librerías del Fondo de Cultura Económica. O sea, allí lo podemos encontrar también. Allí. Y recuérdame tus redes sociales donde pueden ver, encontrar, saber de ti. ¿Cómo podemos encontrarte a ti? Bueno, por Instagram es donde más presencia tengo, Mía Paz Apoteósica, así me encuentran por Instagram, en Face Mía Paz Mentora, Coach Mentora, y en YouTube Mía Paz Oficial.
Ok, ahí igual nosotros podemos encontrarte a ti, direccionarnos contigo también si queremos esa mentoría, ese coach contigo Claro. en la parte empresarial, en la parte económica, o sea, no es que esa mujer tiene de todo, porque en la parte empresarial, el conocimiento empresarial, en la parte económica, no solo el conocimiento, sino también el estudio de allí, y en la parte de transformación personal, ya no iba a decir crecimiento personal, transformación personal, también lo podemos unir. Ellos se pueden comunicar contigo, Claro. redes sociales, que es Mía Paz, Mía por Paz apoteósica. Apoteósica en Instagram. En Instagram, Allí sí. la pueden encontrar directo, allá un mensaje directo a ella les va a responder. Oye, Mía, en esa transformación y en ese encuentro contigo misma, yo sé que también en los libros muchas veces llevan esas reflexiones y esas entrevistas personales. Catarsis. Esa catarsis propia Sí. donde encontramos que tú lo estabas mencionando, donde hemos llegado también a tocar y a conocer el vacío, porque nos han pasado cosas que me contabas que en el año 2020 y algo te pasó algo, 2019, 19 20. comienzas a transformar, porque muchas veces creemos que no, las personas que estaban en ese crecimiento, en esa transformación personal, que ya tienen el conocimiento de muchas áreas y que aparte han estado en tantos medios, no solo audiovisuales, sino también empresariales, ya tienen la vida hecha Solucionada. y Yo pensaba solucionada. lo mismo hasta que casi me arrolla el tren. Y ese arroyo de tren, ¿cuál fue tu tren que casi te arrolla? Bueno, ¿O cuál fue el tren que te arrolló? pues no voy a espolear el libro porque me parece súper chévere pues que toda la gente lo lea, pero realmente son dos situaciones. Una, literal, casi me arrolla un tren, literal. Si no, a mí jamás me hubiera ocurrido ese título, creo que eso fue la bendición. Más grande, mira, sí. Más grande, porque no se me habría ocurrido. El libro, lo que te digo, se llamaba Los 101 errores que los empresarios deben evitar. Además, un título larguísimo. Pero claro, a raíz de esto del tren y todo esto, digo, no, ahí es, y ahí comienzo a desarrollar toda esta metáfora y a crear todo esto. Y yo digo, realmente el hecho de que esa noche casi me arrollara el tren fue una consecuencia de andar en piloto automático. Y me devuelvo en la película y digo, voy a hacerle unos ajustes al libro porque realmente cuando tú eres empresario sabes que te dicen delega, 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 pero otro de mis entrevistados, Jean-Claude Bessudo, dice, delegar sin supervisar es abdicar. Entonces, claro, cuando tú delegas el funcionamiento de tus empresas y dices, como muchos empresarios, no, es que yo estoy por encima del bien y del mal, ahí te puede arrollar el tren. Y eso fue lo que me pasó a mí. Wow, acá yo estaba viéndome, claro, uno piensa muchísimo y es algo que le dicen normalmente cuando es un emprendedor, el crecimiento de un emprendimiento, de una microempresa para que se convierta en empresa, es el delegar, para que no te quede tanto cargo a tu espalda o en tus hombros. Pero acabas de decir algo también fundamental y es, sí, delegar está bien. Lo que no estás bien es cuando delegas y sueltas, o sea, te liberas como de esa responsabilidad, entre comillas. No, o sea, delegar sí está bien, pero supervisa que estés teniendo tu misma marca personal, que mantenga la calidad que tú siempre has dado, que tienes en cualquier emprendimiento, en cualquier parte empresarial. Es fundamental mantener eso que siempre ha dado el push, o que ha dado la marca, o que ha dado esa vida a lo que haces. Y no es soltar, sino es mantener viendo cómo va el proceso. O sea, delegar sí, pero no dejes de coordinar, no dejes de seguir la misma... Uy, eso me parece... O sea, que esa historia, que yo pensé que era analogía, pero no, fue una vida real, Sí. que casi te estrella un tren, y eso no pasa normal. Pues imagínate que me venía ahorita a la cabeza por andar uno en automático, porque normalmente uno de verdad anda en automático porque tiene tantas cosas en la cabeza, porque tiene que responsabilizarse de una cosa, tiene otra y otra y otra y otra y otra y otra. Y muchas veces ese piloto automático que es normal y que puede pasarnos y es normal que nos pase, solo que pues ese piloto automático es como un llamado de atención que a ti te transformó a cambiar el nombre a tu libro, pero que también es como, hey, presta atención y es como ya que estudiaste teatro, estar en el aquí y en el ahora, aquí y ahora.
y es como ese llamado de atención, párale bolas, despiértate, estás en piloto automático. ¿Por qué lo digo? Porque a mí esa mañana también pasó un chasco y boté mi billetera y estaba en piloto automático. Y ese botar de billetera es una cosa de locos que wow, como el celular, cuando te roban el celular, son como dos cosas que uno tiene mucha información y ¿ahora qué? Sí. ¿Ahora qué? ¿A qué voy a hacer? Pero ese llamado de atención, pero tú tienes la decisión que creo que fue lo que tú tomaste de esta circunstancia no tan chévere y no tan bonita que le pasa en la vida, o la tomas para poder mejorar y trascender y avanzar en la vida y decir esto tiene un porqué o un para qué, o quedarte ahí, no, en mi caso no, vete la billetera, no, ahora qué, los papeles de míos, los propios, las tarjetas, etc. Me quedo en ese hueco o transformo mi vida y digo, el tren que casi me arrolla, me dio el nombre para mi libro. O sea, Sí. espectacular, Sí. espectacular. O sea, allí encontramos cosas reales, vida propia, entrevistas de empresarios, o sea, encontramos unas lecciones maravillosas para poder transformar y avanzar a aquellas personas que queremos y que seguimos en esta vida empresarial. Sí, y es el primero de una saga, es una saga de 3 libros. En diciembre 13 voy a hacer un espectáculo en vivo y voy a lanzar el segundo libro, y el segundo libro se llama Soy 40, en griego soy significa vida, entonces es la vida de 40 emprendedores, ya no los empresarios top, sino el emprendedor, el de a pie, el que la ha guerreado con las uñas. Exacto, de 40 emprendedores de distintos sectores, de distintos países, de distintas ramas, que cuentan cómo ellos han creado empresas, cómo han abierto mercados, empresarios de distintos países que han abierto mercados en Estados Unidos, en Colombia, en México, en Perú, de distintos sectores. Hay desde modelaje hasta bolsa de valores, entonces está súper. Ese se llama Soy 40, lecciones empresariales, son 40 lecciones empresariales, y el tercer libro de la saga, que se lanza el 9 de abril, es un libro que se llama Emprende sin cadenas, y con eso concluyo toda la saga, que no te arrolle el tren. Oye, buenísimo, 3 libros. Entonces, 13 de diciembre, segundo libro. 13 de diciembre, segundo libro. Abril 9, el tercer libro y el cierre de esta saga. Ajá. ¿Cómo podemos saber, tus redes sociales, podemos saber todo eso de lanzamientos, el lugar, podemos seguir viendo tu vida, podemos seguir conociendo todo, porque yo imagino que también tú te conectas con tu comunidad en las redes sociales para poder compartir esos pequeños fragmentos, esas pequeñas historias? Recordemos las redes sociales, Mía. En Instagram, Mía Paz Apoteósica, en YouTube, Mía Paz Oficial. Ahí está para que la sigan, y me parece fundamental recordarles, Fabia, que este libro lo pueden encontrar por Amazon, también por Librería Nacional, me dijiste. Sí, y Fondo de Cultura Económica. Fondo de Cultura Económica, pueden encontrar esta belleza del libro. Si eres emprendedor, si eres empresario, y aún así si no lo eres y tienes ganas de salir adelante y trascender, transformar tu camino y tu entorno, ese libro puede ayudarte. Así que ya saben, pueden encontrarlo en las librerías, en Amazon, y les puede llegar. Ese también lo podemos tener, aunque yo soy todavía yo soy de la vieja guardia de tener el libro físico. En me papel, encanta. sí, de hecho el libro de Amazon estamos por lanzarlo, así que nos pueden escribir, porque vamos a hacer una estrategia para que a través de Amazon les llegue a muchos Físico. empresarios, muchos emprendedores. Entonces nos pueden escribir a través de las redes sociales, me mandan un DM y los tenemos en cuenta para el día que se lanza formalmente en la plataforma de Amazon. Es que está recién, está calientico. Huele a nuevo. Entonces en Amazon está próximo a salir. Me alegra muchísimo, me encanta. O sea que estar atentos de las redes sociales de Mía, donde estarán todos los comentarios y estará todo lo que necesitamos saber sobre este libro. Y también ustedes, si quieren direccionar su camino, direccionar su vida, transformar, salir de esa zona cómoda que nos encontramos, acá hay una mujer poderosa que les puede, desde el ejemplo, desde el conocimiento y por supuesto desde su direccionamiento de vida, llevarlos a ustedes a que encuentren ese camino que necesitamos y que nunca es tarde. Siempre se los enfocaré, nunca es tarde para transformar sus vidas, jamás. Pueden tener 80 años, mis amores, y aún
están a tiempo para transformar sus vidas. Oye, Mía, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias a ti, muchísimas gracias a ti, a toda tu audiencia, súper feliz de estar acá. Muchas gracias y familia, recuerden, sigan las redes sociales de Mía Paz, una mujer tesísima, berraquísima, durísima y además que nos enseña tanto para poder transformar nuestro camino y nuestra vida. Familia, no queda más sino decirles gracias por estar aquí con nosotros. Recuerden que estamos lunes, miércoles y viernes, Manos que Motivan, 2:30 de la tarde, hora Colombia. Martes, jueves, estamos con Hágalo en Casa, 2:30 de la tarde, hora Colombia. Y allí, con programación continua, saludo y también me despido de la familia internacional que nos ve allá desde sus computadores, desde su celular, y a la familia que nos ve acá en Colombia, desde sus televisores, un besito y un abracito. Dios los bendiga, sean felices. Ever les dice, la vida es solo una y hay que vivirla con puro flow. Los amo. ¡Chao, chao!